Las tres vírgenes de Venezuela, Coromoto, Valle y Chiquinquirá. Historias de fe, milagros y devoción del pueblo venezolano. Venezuela, país de contrastes, naturaleza imponente y una historia marcada por luchas y esperanza, ha sido también tierra fértil para la fe. En medio de sus montañas, llanuras, costas e islas, se alzan tres figuras que no solo representan a la Madre de Dios, sino que también han sido el consuelo de generaciones: la Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle y la Virgen de Chiquinquirá. Estas tres advocaciones marianas han sido faro y refugio en tiempos de bonanza y de prueba. Sus imágenes, sencillas pero llenas de luz espiritual, han acompañado al pueblo en hospitales, hogares, campos de batalla, templos y procesiones. A ellas se les atribuyen innumerables milagros. Son, en esencia, el rostro materno de Dios en el corazón de millones de venezolanos. La Virgen de Coromoto, reina del pueblo venezolano. La aparición en Guanare y el mensaje para un pueblo indígena. La historia de la Virgen de Coromoto tiene lugar en el corazón del país, en la ciudad de Guanare, capital del estado portuguesa. En el año 1652, en medio del proceso de evangelización llevado a cabo por los misioneros capuchinos, la Virgen María se apareció al cacique de los indios Cospes, una comunidad indígena que había huido a las montañas para evitar ser bautizada por los colonizadores. Según los relatos recogidos por los propios misioneros y luego transmitidos oralmente por generaciones, la Virgen se apareció por primera vez al cacique mientras navegaba por el río Guanaguanare con su esposa. Vestida de luz, con una dulzura indescriptible, la Virgen les habló en su idioma y les pidió que aceptaran el bautismo. Aunque impresionado, el cacique no obedeció. La segunda aparición ocurrió dentro de su propia choza. En esta ocasión, lleno de temor y rabia, intentó agarrarla con su mano, y en ese momento la imagen desapareció, dejando en su palma un diminuto pergamino con la figura de la Virgen. Ese objeto sagrado, de no más de 2-5 centímetros, se conserva hasta el día de hoy y es venerado como prueba física del milagro. Milagros y devoción nacional. La Virgen de Coromoto ha sido reconocida por sus numerosos milagros de sanación, protección espiritual y conversión. Muchos testimonios hablan de personas desahuciadas por la medicina que, al encomendarse a la Virgen, sanaron inexplicablemente. Durante la pandemia de COVID-19, muchos creyentes aseguraron haber sentido su protección y compañía mientras enfrentaban el aislamiento o la enfermedad. En 1942, la Conferencia Episcopal Venezolana la declaró patrona de Venezuela y en 1950 el Papa Pío XII ratificó este título. En 1996 fue coronada canónicamente en una ceremonia multitudinaria. Su santuario en Guanare es lugar de peregrinación constante, donde miles de personas caminan kilómetros para agradecer favores concedidos o pedir su intercesión. Se la considera símbolo de la unidad entre los pueblos originarios y la fe cristiana. La Virgen del Valle, Madre de los Pescadores. Desde Cubagua a Margarita, una imagen que resistió el tiempo. La devoción a la Virgen del Valle nace en el siglo XVI, cuando la primera ciudad fundada en Venezuela, Nueva Cádiz, ubicada en la isla de Cubagua, fue destruida por un violento huracán. La imagen de una virgen fue rescatada y trasladada a la isla de Margarita, específicamente al pueblo de El Valle del Espíritu Santo, donde comenzó a ser venerada como la Virgen del Valle. A medida que pasaron los años, su imagen se volvió el emblema espiritual del oriente venezolano, especialmente entre los pescadores, marinos y sus familias, quienes la consideran su madre protectora. Milagros en el mar y sanaciones inexplicables. A la Virgen del Valle se le atribuyen incontables milagros, en especial entre quienes dependen del mar para vivir. En una ocasión, un grupo de pescadores, sorprendidos por una tormenta, invocó a la Virgen con fervor. La tormenta se disipó y pudieron regresar con vida a la costa. Desde entonces, muchos marineros no zarpan sin encomendarse a ella. Uno de los milagros más conocidos fue el de una niña margariteña que sufría una grave enfermedad ósea.
Su madre la llevó al santuario, la ofreció a la Virgen y al poco tiempo los médicos confirmaron una recuperación inexplicable. Años después, la niña, ya mujer, regresó caminando por sí sola al santuario para agradecer el milagro. Cada 8 de septiembre, Margarita se llena de peregrinos de todo el país y el mundo que rinden homenaje a la Virgen del Valle. Su fiesta es también una celebración cultural, con música, bailes, gastronomía y profunda espiritualidad. La Virgen de Chiquinquirá, la Chinita del Zulia, la tablita que brilló en Maracaibo. En la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, se encuentra una de las advocaciones más queridas de la Virgen María, la Virgen de Chiquinquirá, o como la llaman con ternura sus devotos, la Chinita. Su historia comienza en el año 1709, cuando una mujer llamada María Cárdenas, lavandera de oficio, encontró una tabla flotando a orillas del lago de Maracaibo. La tabla parecía inútil, pero decidió llevarla a casa. Durante días la usó como parte de su hogar, hasta que un día, según cuenta la tradición, comenzó a emanar luz y se reveló en ella la imagen de la Virgen María rodeada de ángeles. El hecho fue considerado un milagro y pronto se construyó una pequeña capilla que más adelante se convertiría en la imponente Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Milagros de reconciliación, sanación y fe. A la Chinita se le atribuyen milagros relacionados con la reconciliación familiar, la curación de enfermedades graves y la protección de los zulianos. Uno de los casos más conocidos fue el de un niño con parálisis en las piernas que, tras ser llevado al templo, logró caminar por primera vez. También se cuentan historias de delincuentes que dejaron la violencia tras experimentar una conversión profunda orando ante su imagen. Muchos venezolanos dentro y fuera del país llevan una estampa de la Chinita como símbolo de identidad y fe. Su fiesta, cada 18 de noviembre, da inicio a la tradicional Feria de la Chinita, que mezcla el fervor religioso con la cultura zuliana, en especial la gaita, música emblemática del occidente venezolano. Conclusión: 3 rostros, una misma madre. Aunque cada una tiene su historia particular, sus apariciones milagrosas y sus lugares de culto, la Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle y la Virgen de Chiquinquirá son manifestaciones del mismo amor maternal. 3 rostros de una sola madre que vela por sus hijos desde diferentes rincones de Venezuela. En hospitales, cárceles, hogares humildes o grandes catedrales, se han escuchado testimonios de quienes, al orar con fe, han recibido ayuda, consuelo y hasta curaciones que la ciencia no puede explicar. Estas vírgenes no solo han obrado milagros físicos, sino también espirituales, reconciliaciones familiares, paz en el corazón, consuelo en el duelo, fe en medio del dolor. Su presencia ha unido al pueblo venezolano en momentos de desesperanza, ha fortalecido el espíritu de lucha y ha renovado la esperanza. La oración a cualquiera de ellas no es solo un acto de fe, sino un vínculo de amor que sigue vivo. Así, en cada amanecer, cuando una madre prende una vela, un pescador alza su mirada al cielo o una abuela reza el rosario, la Virgen está allí. Porque en Venezuela, más que una devoción, la Virgen es madre, guía y milagro constante. Desde Sebas te da un consejo, te pedimos que oremos unidos a nuestra Madre Santísima en cualquier lugar donde estés. Y verás sus milagros hacerse realidad